Desde pequeña lo que más me interesó era construir cosas. Siempre estaba buscando la manera de recrear historias de los libros que mi papá me había leído, de los cuentos. Y entonces si habían castillos o lugares así, yo simplemente construía esos castillos o los dibujaba o los hacía con cajas. Como en la casa de mi abuela, en la casa de Hacienda, ella y mis tías eran muy laboriosas, hacían muchos tejidos, costura. Rápidamente yo quería replicar lo que veía ahí, entonces en la casa agarraba cortinas, agarraba la ropa, cortaba lo que me parecía para construir mis cosas para mis muñecas. Es decir, si jugaba al hospital necesitaba DVDs blancos de mi papá. Si jugaba a la fiesta, iban los vestidos de mi mamá de fiesta. Entonces, para remediar esto, mi papá le pidió un día a su hermana una caja de retazos. Y cuando llegó, yo me dormí en la caja, no podía salir de esta caja, no podía creer que había tantas telas de tantos colores. Llegaba de la escuela y lo que pensaba yo era en hacer la ropa de las muñecas. Y cuando ya se me acabaron las telas, empecé a dibujar. Empecé a diseñar la moda y me di cuenta que era con la imaginación que yo podía ir más rápido. Como vivíamos alejados, tenía que tener yo la manera de transportarme para acercarme al pueblo. Así que iba en mi bicicleta y ahí una vez descubrí un campamento de gitanos. Estos llegaban una vez por año y para mí fue lo más fenomenal que había visto jamás. Esas carpas gigantes, esas mujeres delgadas, altas, con esas faldas larguísimas, sus cantos, sus bailes. Me pasaba horas espiándoles y regresaba y me castigaba mi mamá porque sabía que me había ido ahí al lugar prohibido, pero a mí no me importaba. Mientras duraban los gitanos ahí, las veces que yo podía regresar, iba a espiarles. Cuando volvía a la casa, agarraba la ropa de mi mamá y me disfrazaba de gitana. Cuando ya crecí, yo estudié en un colegio militar donde había muchísima disciplina y un enfoque en el deporte. Pero yo pasaba mis días dibujando, entonces mi papá un día se había encontrado con el director del Colegio de Bellas Artes de la Universidad Central. Me inscribió en la escuela y yo ya había aprobado el 4º curso de físico-matemático en el diversificado. Pero me regresé al Colegio de Artes a 4º curso para estudiar las artes plásticas. Entonces, como que perdí un año, pero en verdad lo gané porque no conocía las materias que se daban en el Colegio de Artes, grabado, cerámica, pintura. Vi los talleres de artes y dije, este es mi mundo y de aquí no voy a salir nunca más. Tuve la oportunidad de conocer maestros muy buenos. El principal fue Jesús Cobo, que me inició en la escultura. Con él primero aprendí de su impetuosidad, su valentía, y nos enseñó las resinas, el modelado en arcilla, los vaciados en yeso. Le veíamos trabajar el acero, el metal, el bronce. Teníamos 8 horas a la semana, a veces más, de dibujo. Teníamos grabado, teníamos cerámica, pintura. Puedo decir que era completo y el ambiente era súper lindo. Hola, Luisana, bienvenida. Hola, gracias. Cuando mis padres se divorciaron yo tenía 15 años, entonces era toda una adolescente. Y era triste porque de todas maneras
Normalmente un divorcio entre dos personas es algo, se puede decir, hasta natural, necesario, y era necesario entre mis papás. Pero bueno, los padres se divorcian de las esposas o los esposos, pero no de los hijos. Creo que fue un tiempo destructivo al principio de mi relación con respecto al género masculino. Tenía desconfianza porque en verdad en el fondo lo que yo tenía era rabia contra mi papá, porque nos abandonó. Mi mamá tuvo que empezar a vender cosas de la casa y teníamos que irnos a Quito a vivir en un apartamento. Y obviamente el cambio de un lugar donde tú creces amplio, con la vista del Cotopaxi, con un bosque alrededor, con la vista del pueblo, te pasas a vivir al norte de Quito en una masa de gente, de buses, confrontar una realidad que no nos pertenecía por la forma de vida que habíamos tenido, pero que, claro, es la realidad de la mayoría de ecuatorianos, entonces pasamos a ser parte de esa mayoría. Era muy, muy doloroso ver a mi madre, que había sido una ama de casa, verle sola, con 3 hijos adolescentes. Pero una vez que como que asumió la pérdida de su esposo, sacó la fuerza viendo también que sus hijos crecían y cambiaban. Y empezó a trabajar, trabajaba muchísimo, recibió ayuda de su familia y mi mamá logró tener una independencia. Y después encontró mi mamá un trabajo con la Universidad Católica, con los chicos, los extranjeros de intercambio. Y recibíamos extranjeros en la casa. Eso también fue súper bonito porque podíamos practicar con los extranjeros el inglés, les enseñábamos el español. Trabajaba muy duro mi mamá, pero lograba tener su hogar juntos. No nos faltó un solo día mi mamá. Con mi padre pues fue una ruptura, asumido de mi parte como traición, y fue doloroso y destructivo. Cuando yo me casé, el momento en la iglesia, yo le perdoné, porque yo era la mujer más feliz, porque yo había encontrado el hombre de mi vida y porque estaba completamente segura y esperanzada de que era otra historia. Ahora puedo decir que mi papá recién cumplió 84 años y pude visualizarlo con esa imagen que yo tenía de niño. Él era mi superhéroe y sigue siéndolo. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Cuando yo terminé el colegio, pasábamos los alumnos automáticamente a la Facultad de Artes, al 3er nivel, es decir, no hacíamos el primer año de formación. Y yo me di cuenta que seguía siendo una repetición de lo que yo ya había aprendido y me aburría. Entonces yo ingresé en el taller Le Garden, la especialidad de escultura imaginera, que está enfocado en las técnicas de la escuela quiteña, pero hasta la época yo no había escuchado nunca nada de eso. O sea, en la escuela nos habían enseñado que el arte quiteño era algo que pertenecía a la colonia, que había sido algo impuesto y que era folclore y artesanía. Y eso es lo que yo sabía de la escuela quiteña. Descubrí los maestros que eran viejitos. Sin embargo, estaban enseñando ahí la taracea, la orfebrería,
la imaginería, la policromía. Y eran unos maestros expertos en su oficio. Entonces a mí me impresionó cómo tallaban la perfección, el trabajo del detalle y luego el preciosismo de la imaginería. Entonces empecé a aprender sobre qué era la escuela quiteña. Aprendí la talla con el maestro Pepe Yepes, que era el más joven de los maestros, que había heredado por tradición la talla en San Antonio de Ibarra. El maestro Pepe aplicó el método tradicional con el que él también había aprendido, el método clásico maestro-aprendiz. Consistía en observar sobre todo lo que él hacía. No pasa por medio de la palabra, pasa por medio del gesto y la observación. Entonces era concentración pura y respeto al gesto del maestro. El reto era hacerlo como lo hacía el maestro, así como él lo hizo de su maestro y su maestro de su maestro y así. Entonces se agarra el hilo de la escultura milenaria de esa manera. Yo pienso que la escuela quiteña resguarda una forma de ser que nos identifica y nos religa. Nos da identidad, nos da seguridad, porque todo lo que se hace con calidad, con originalidad, con precisión y corresponde a la manera de ser de nosotros, o sea, a las creencias que nosotros tenemos, a lo que a nosotros nos gusta, a lo que les gustaron a nuestros antepasados, a los abuelos, a los bisabuelos. Y esa unidad que da calor humano crea el sentido de la vida, nos da un sentido para estar aquí. La fuerza de todo eso cohesionó nuestra sociedad para que pudiese existir una ciudad tan hermosa como Quito. Y claro, cuando ya aprendes la escuela quiteña te das cuenta que es a través de ella que nosotros aprendemos un lenguaje universal. La importancia del oficio que se aprende en la escuela quiteña proviene de la vocación, no es una profesión, y esto hay que entender. Y para que tú cumplas tu vocación, es decir, tu destino, tú tienes que tener un oficio. Estas técnicas que vienen milenarias, vienen de Oriente hacia Occidente y a través de España llegan a América, son tan antiguas y esta manera de hacer te da una templanza, o sea, te crea una seguridad para hacer las cosas, porque es un oficio con una experiencia muy antigua. Yo le conocí a Nicolás en el contexto de la Escuela Bernardo de Legarda. Él era director de la escuela y fue mi maestro de Historia de la Cultura. La personalidad de Nicolás era realmente grandiosa, tan sabio que para hablar con él teníamos que concentrarnos. Y para mí esto fue muy bueno porque yo sabía que cuando iba a hablar con él del tema que fuese, yo iba documentada, iba aprendiendo. Me quiso siempre como una hija y yo creo que esto ayudó mucho para que yo pudiera desarrollar con confianza mi aprendizaje. Era muy estricto en el momento de la enseñanza. La confianza no sirvió como decir para mimarme, sino para exigirme. Llegaron unas becas para hacer estudios en Italia, estudios de arte. Entonces yo le convoqué a una amiga de orfebrería, competimos, porque estas becas venían por toda Hispanoamérica, y nos dieron a nosotras dos la beca con la ayuda del Instituto Ítalo Latinoamericano y el auspicio del Taller Bernardo de Legarda. Nos fuimos para Florencia.
En nuestro pasaporte decía premio de estudio, entonces esto nos abría un montón de oportunidades para museos, para ir a bibliotecas. Cuando nos dieron nuestros cheques, fuimos al banco, no podíamos creer que teníamos dinero para vivir en Florencia, teníamos dinero para estudiar en la mejor escuela que quisiéramos, podíamos elegir, no estábamos obligadas. Yo entré en la Academia Riachi, donde el director Raymond Riachi me permitió estudiar escultura y tomar un taller gratuito también en pintura, donde estudiaba yo pintura renacentista, clásicos, cosas que no tenían nada que ver con, en verdad, la exuberancia del país de donde venía, pero sí con la educación que yo había tenido de la escuela quiteña de la tradición. Entonces podía entender muy fácilmente la tradición italiana. Cuando vio que yo podía hacer las manos y las caras a perfección, empecé a trabajar en su taller privado con el resto de talleristas que él tenía del Líbano, de Grecia, gente de todas partes. Cuando yo llegué a Quito y mi mamá tenía este trabajo, para mí era algo difícil porque no tenía yo costumbre de que otras personas vivieran en la casa. Pero cuando yo llegaba del trabajo siempre encontraba que Beat estaba en la casa y conversando. Siempre me fascinó de él su tranquilidad, su aplomo, su inteligencia, pero sobre todo su sensibilidad. Durante el tiempo, durante las semanas que estuve ahí, estuve más y más ya fascinado y enamorándome lentamente con mi amor, porque le he visto, ya que te ves ahora, la sonrisa que tiene, que siempre está dispuesta a pensar lo mejor de la gente, que alegría también. Ya nos casamos en el civil y después lo eclesiástico era el 1 de julio en la iglesia, en la Santa Mariscal. Teresita, en la Teresita, Mariscal. Y ya me casé, nos fuimos a vivir a México y la experiencia en México, la tranquilidad, la vida preciosa que teníamos ahí me permitió otra vez inscribirme en el taller de grabado de José Luis Cuevas. Y entonces ahí entré en el mundo del grabado, o sea, las prensas, las tintas, los papeles. Y fue de solo aprendizaje. Realmente en ese año, como también tenía yo mis bebés pequeños, no tenía mucho tiempo yo para hacer mi obra, pero sí me metí en la escuela de él para aprender. Cuando yo empecé a buscar un taller para trabajar, nos faltó la amiga que cuando ya encontramos un local me ayudó con la arquitectura, la decoración, y después empezaron a llegar los alumnos. En México, realmente gracias a la apertura de la gente, yo tuve la oportunidad de conocerle a Alberto Badascún, que era director de la Galería La Tallera, del Museo Alfaro Siqueiros. Entonces me abrió las puertas de par en par, hizo publicaciones sobre mi trabajo, escribió sobre mí. La exposición de Proclama de Morelos fue muy importante porque me permitió participar ya en bienales. Ellos me llevaron a Italia otra vez de regreso, a España, y luego la Menage Gallery gestionó una exposición a la que estaban invitados los mexicanos, era en la Bienal de Cuenca, y Alberto Badas me dijo muy contento que estaban invitados, y le dije, mira, yo también pedí participar en la Bienal, pero a mí ni me han contestado. Entonces me dijo, no te preocupes, esto está arreglado. Y entonces a la semana estaba mi obra en la Bienal de Cuenca en la lista de artistas mexicanos, no estaba como ecuatoriana. Y fue de esa manera que yo pude exponer la primera vez en una bienal en Ecuador. Nosotros dejamos México porque mi marido fue ascendido en su trabajo, entonces viajamos a Ginebra porque la empresa estaba en Ginebra.
Llegar a Suiza fue todo muy positivo por su calidad de vida, la perfección de sus calles. Llegamos a Ginebra y pues, esa ciudad multicultural con Naciones Unidas, sus jardines, sus parques, un ambiente increíble. Entonces, súper motivante. Y luego aprender el francés también. Era muy lindo, pero claro, empezó un poco la pesadilla al ingresar en la Escuela de Bellas Artes, porque pues yo quería seguir estudiando, quería saber cómo era la movida artística y cultural de la ciudad y del país. Y cuando llegué en la Escuela de Artes ni siquiera conocían el olor de óleo. La escuela era conceptual, yo sabía que tenían otro enfoque, pero no sabía que habían excluido completamente las artes plásticas. Entonces, obviamente eso era lo que yo sabía, lo que yo traía y no interesaba. De un lado también era súper positivo porque yo tenía que cambiar justo el enfoque, hacer otra cosa. Pero siempre como que salía esa manera que tengo yo de ver el mundo porque no podía sustraerme de ser una hispanoamericana. Y entonces siempre hubo rechazo a mi trabajo. Y yo puedo decir que aprendí bastante, pero finalmente mis obras no estaban aceptadas. Siempre tenían un exceso de emoción. Esa era la crítica. Y cuando yo propuse el tema de la salsa, lo hice porque era un tema que correspondía a mi momento. La salsa trata de la migración, es la historia de la migración. Y yo era un inmigrante, entonces, y además necesitaba yo encontrarme con los míos para poder resistir a no solo a la diferencia, sino a la oposición. Una oposición, y es una oposición cultural. También cuando yo empecé a usar la frase Hispanoamérica, esto les paraba de pelos. Yo decía Latinoamérica y estaba bien, pero yo decía Hispanoamérica. Y esto cambiaba toda su manera de mirarme y de entenderme. Se cerraba completamente. Entonces empecé a profundizar yo en la historia y en la filosofía y sobre todo aprender de mi propia cultura. Yo aprendí más de dónde yo venía estando en el extranjero. Yo me di cuenta de la potencia que tenía nuestra civilización, lo hispanoamericano. En un principio yo lo trataba de latinoamericano porque eso es lo que yo había aprendido, Latinoamérica, pero profundizando más en los estudios y profundicé muchos años debido al malestar que yo siempre tenía, porque era un malestar. Nunca había un rechazo directo, había el políticamente correcto y la integración no exige tolerancia, sino exige amor. Cuando tú te das cuenta del poder de nuestra civilización hispana y tú vives en medio de un mundo protestante completamente, ves que es una lucecita en la oscuridad. Y yo pienso que eso se puede extender no solamente a la Suiza, sino a toda la civilización europea y occidental. Bea había viajado y trabajado en Etiopía en el Comité de la Cruz Roja Internacional. Estaba siempre fascinado y me había hablado de este país. Viajamos en plan turístico nada más, pero por supuesto ese país nos abrió los ojos a muchísimas cosas más. Era como que yo conocía ya geográficamente el lugar. Por ejemplo, podía sentir que estaba en Esmeraldas, tal cual, y en lugares en los que estaba en la sierra ecuatoriana, en cualquier parte, porque estaban cargados los bosques de eucaliptos. Lo extraordinario era ver estos seres tan diferentes viviendo en una naturaleza que yo podía reconocer. Y eso me dio mucha confianza para desplazarme por el país. Entonces, claro, es emocionante ver que por ahí más o menos estaba el origen de la humanidad y luego la potencia de la naturaleza y de los animales
te hacen sentir esa fuerza africana que dice, si un día se levanta, esta es la que va a imponerse, porque es poderosísimo cómo se manifiesta la naturaleza y la cultura. Es poderoso. Me identifiqué primero con esa feminidad natural, poderosa, ancestral. Se manifiesta en el diario vivir, en la cotidianidad. Entonces no era algo folclórico, no era algo preparado para el exotismo. Era su vida natural. Cuando descendimos a una pequeña aldeíta que tenía un mercado, y era impresionante la cantidad de gente y la elegancia de las mujeres vestidas con sus atuendos y sus joyas. Y empecé a dibujar para distinguirles. Era un dibujo de descubrimiento, de curiosidad, didáctico, porque me quería enterar de todos los símbolos que cargaban sus trajes, su ambiente. Y cuando llegué a Suiza pude racionalizar ya todo en mi taller, y empecé de los bocetos que había hecho, empecé a recrear ya las esculturas. Tenían los colores de su entorno impregnado en su forma de vestir, en sus colores, y la alegría de las niñas, y yo ya solo pensaba en las esculturas. O sea, eran imágenes que yo tenía que atraparlas, o sea, tenía que eternizarlas a la manera que yo podía, y era tan fácil porque yo conozco tanto de las tierras, la cerámica, que eran tal cual, o sea, me parecían hechas de ladrillo, de cerámica, de tierra. Manifestaba la esperanza que en Occidente hemos perdido. Hice la exposición en una sala gigantesca, presenté más o menos 80 obras de arte entre escultura, pintura y dibujo, con toda la recopilación del viaje. La recepción en el público fue impresionante, los clics de las fotografías no pararon en todo el tiempo de la exposición, que duró más o menos 2 semanas. Pero, oh sorpresa, en la parte de la difusión, en la parte, digamos, institucional que debía dar el apoyo para la difusión de esta exposición, tuve rechazo. No querían incluirme en los ámbitos culturales del momento. Entonces yo comprendí que la parte conceptual no coordinaba con lo que estaban ellos promoviendo, aunque estaba trabajando en lo étnico, en la migración, en la feminidad y el feminismo, pero la manera como yo lo hacía o lo que yo representaba no creaba interés en el grupo del poder de difusión. Entonces yo me di cuenta que el enfoque como yo había empezado a crear no era más de interés. Es decir, era más importante el texto, no las artes, sino el arte. Y cuando tú enfocas el arte, todo es arte. Pero si todo es arte, nada es arte. Entonces, como yo lo tengo bien claro, yo había clasificado qué es la pintura, qué es la escultura. Esto fastidia. El arte no existe, así como ellos lo definen. Lo han matado. Lo que existen son las artes. Y esta es la lucha. Las artes están en los talleres de muchísima gente creativa. Vuelvo al Sur nace de un comentario al referirse a la gente que ellos veían, a las piezas que yo trabajé, que representaban las etnias y gente de Etiopía y sus costumbres. La gente decía, sí, qué agradables, qué especiales son esa gente del sur. Porque también me incluían a mí en el sur, ¿no? Porque yo era parte de esas gentes que estaban haciendo eso. Entonces, yo me puse a averiguar
cómo podía yo apropiarme de la mejor manera de la frase para poder interpretar, describir el fundamento de nuestro origen. Y en esto yo encontré la gigantesca imagen de Isabel la Católica, de esta reina. Lo que su visión, su pasión, su vida, su biografía está tan vinculada a América, y es una reina que hizo tantos cambios que yo considero que no solamente es una reina importante de España, sino que para su tiempo y comparada es una reina impresionante, gigantesca en el mundo. Otra imagen que también es muy retocada, manoseada para bien y para mal, es esta de Malinche, que también es fundacional del mestizaje. Ella representa esa madre del mestizaje junto con Hernán Cortés y su hijo Martín. Y otro personaje que también es muy importante para profundizar en eso que a nosotros nos constituye como hispanoamericanos es la Virgen de Guadalupe. Un mito profundísimo, lejanísimo, y que se hizo, digamos, madre de México. Hay una veneración por esta Virgen, la Virgen de Guadalupe. Entonces, trabajé con estas piezas. Y después dije, ¿qué más? La lengua. ¿Cómo podemos trabajar la lengua? Y cuando empecé a escuchar, a fijarme más en la música popular, empecé a identificar una cantidad de literatura y de poesía dentro de esta música, con la variedad de saltaspas, albazos, pasacalles. El mismo pasillo tiene varias variaciones. Yo me quedé impresionada de la riqueza y los textos, lo que cuentan los textos. Entonces ahí empecé a dar imagen a los textos. Cada pieza, cada acuarela, cada dibujo, cada pintura, cada escultura interpreta esa poesía o esa música o la historia que está contando esa música. Y yo creo que los textos dicen mucho de lo que para los ecuatorianos es importante en la vida. Dice, y pasará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traerá tu amor. Por eso tienes, si ves hay en las ramitas, como que están yendo con una dirección. Una brisa. Entonces digo, a ver, una obra de arte no es válida por lo que representa, sino por lo que evoca. Solamente si tiene alguien que le espere, alguien puede volver. A mí me esperaba mi país, me esperaba mi gente, me esperaban mis montañas, porque nunca yo me desvinculé verdaderamente. Yo hice viajes y conocí, pero yo no me extravié. Yo siempre sabía de dónde venía y siempre yo amé de dónde soy. El estereotipo de que nosotros somos gente inmoral o que somos una raza fallida, esto no es verdad. Y yo luché en el extranjero y seguiré luchando para que ese estereotipo salga de nuestras vidas, primero de nuestras conciencias propias aquí, porque el problema no es lo que los otros piensen de nosotros, es que nosotros mismos estamos creyendo lo que los otros piensan de nosotros, porque lo que nosotros necesitamos es autoestima. Nosotros necesitamos conocer de dónde venimos, quiénes somos, para forjarnos un futuro positivo. Nosotros tenemos una historia como cualquier historia del mundo, con cosas positivas y negativas, con sombras y con luces. Pues nosotros tenemos que enfocarnos, como es lo normal, como lo es lo sano, como lo hacen muchas culturas, en lo positivo. Y nosotros tenemos mucho positivo. Volver al sur es seguir enfocándome en eso, pero ahora con la fuerza que me da mi gente.
La vitalidad de nuestros pueblos me permite a mí crear con más fuerza que jamás, contagiada de esa alegría de vivir. Y me gusta el campo y me gustan los pueblos alejados porque es donde yo más encuentro que hay esa antigua identidad que nos identificaba como hispanoamericanos. Por eso yo he vuelto al sur, porque he necesitado de esa vitalidad. Yo tenía a dónde volver. Yo estaba extranjera en el mundo, pero nunca estuve sola. Yo siempre cargué en mis pinceles, yo cargué mi pueblo.